yo quisiera entrar en materia con ustedes. Les voy a pedir que tengan una Biblia allí cercana. Pero voy a empezar haciendo una pregunta el día de hoy. Por favor, piensen lo siguiente. ¿Cómo recibiría usted en su casa a un huésped importante? Póngase usted por favor a pensar. Suponga que a usted le va a llegar alguien muy querido por usted, una persona que para usted es muy importante. ¿Cómo lo recibiría? Por favor, piensen por un momento. ¿Qué adecuaciones haría? ¿Qué cosas conseguiría para este acontecimiento? Yo pienso que sí haríamos algo. Me parece que nosotros por lo menos buscaríamos tener un espacio cómodo para que la persona llegue y buscaríamos recibirlo de la mejor manera. Pienso que así sería. Pero hoy quiero hablarles acerca de esto, al respecto. Pero quiero recordarles que estamos viendo una serie de temas que lo hemos llamado Yo y mi casa. Hoy vamos a ver el tercer tema, aunque este es el segundo con este título. Y le voy a pedir por favor que usted recuerde lo siguiente. Hemos venido hablando que gran parte de la labor de Jesucristo la hizo en casas. En casas sanó, en casas liberó, en casas hizo multiplicación de comida, en casas hizo cualquier cantidad de cosas, dio las mayores enseñanzas en las casas de Jesús, porque está interesado en las familias. Y la semana pasada vimos lo que ocurrió en la casa de Zaqueo. Estudiamos Lucas capítulo 19, ustedes recordarán, y encontramos como enseñanza que de hecho el Señor Jesús quiere ser huésped de nuestras casas. ¿Qué otra cosa podemos aprender de lo que ocurrió en las casas? Y aquí le voy a pedir que usted vaya a este pasaje de la Biblia. Por favor, busque en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Por favor, vaya allí a su Biblia. Lucas, capítulo 7. Y le pido que por favor usted tenga abierta la Biblia allí y siga la lectura. De hecho, es sumamente importante, ahora Paula leyó el texto, que uno revise, se cerciore que realmente lo que me están diciendo sí está ahí escrito en la Biblia. Y le voy a pedir que usted vaya a este capítulo de Lucas 7, valga la redundancia, del 36. Vamos a mirar esta enseñanza que es interesante. Por favor, siga la lectura ahí en su Biblia. Se lo voy a leer desde acá. Dice así. Lucas 7, del 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Cultura judía. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ven en paz. Hasta ahí vamos a leer el texto. Pero quiero, antes de empezar a estudiarlo, recordarles que este es de los pocos pasajes que aparece en los 4 evangelios. Está en los 4. Entonces, si usted encuentra una enseñanza que está en los 4 evangelios, recuerde, fueron 4 personas que lo escribieron, lo hicieron en diferentes épocas, diferentes años, quiere decir que la enseñanza es supremamente importante. Vamos entonces a empezar a estudiarla un poco. Empecemos a hablar de las personas con las que Jesús se reunió. Aquí se mencionan 2 clases de personas. Se menciona que la primera persona con la que Jesús se reunió aquí, que lo invitó, era un fariseo. ¿Quién es un fariseo? Un fariseo es un doctor de la ley, una persona religiosa, una persona que conoce bastante de la Escritura, que supuestamente debía ser una persona que enseña la Escritura. Así que encontramos aquí a una persona que tiene conocimiento de Dios, conocimiento de la Biblia. Y allí fue donde Jesús se reunió. En otro de los textos, de los pasajes de la Biblia, dice que tenía un problema, era leproso. La lepra era la enfermedad de la época, era terrible. La segunda persona en escena es una mujer pecadora. Cuando usted encuentra en la Biblia que dice pecadora, lo que da a entender la Biblia era que era de mala reputación. Algunos dicen que posiblemente era una prostituta. Estos son los 2 personajes que la Biblia menciona aquí, con los que Jesús se reunió. Por favor, pregúntese en dónde se reunió. Usted encuentra que ahí dice que fue en la casa de Simón. ¿Por qué Simón lo invitó? Simón invitó a Jesús. Invitó a comer. Pero cuando uno mira todo el pasaje se da cuenta que parece que no lo recibió de la mejor manera. Lo recibió por curiosidad, como mucha gente quiere mirar a Jesús por curiosidad. Llama la atención, pero uno lo mira como por curiosidad. Así que en una misma casa se encontraron 2 personas que no eran parientes, en una misma casa, ojo, personas que no eran parientes y con diferentes motivaciones. Igual puede ocurrir aquí. En una misma casa, 2 personas que no eran parientes, con reputación diferente y que tenían diferentes motivaciones. Usted lo leyó conmigo aquí en la Biblia, era Simón y la mujer. Cuando uno lee este texto, uno empieza a hacer especie de comparación y se trata como de ubicarse uno ahí. Regularmente la mayoría nos ubicaríamos como en el que es más correcto. Porque empieza uno a evaluar el estilo de vida que ha tenido y uno regularmente se califica muy bien. Yo quiero pedirle que usted analice también en este pasaje la forma como se acercaron a Jesús. Por favor, observe esto, que esto es supremamente importante. Entonces, fíjese por favor, fíjese nuevamente en el versículo 37, la última parte. Miren, empezamos hablando de la mujer. En la Biblia dice que ella trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro es el empaque, con perfume. En los otros evangelios dice que era un perfume carísimo. Carísimo, costaba 300 denarios. El denario es un salario de un día. Entonces usted más o menos haga cuenta, estamos hablando de un salario de 10 meses. El perfume que ella llevó ese día donde Jesús. 10 meses, si usted lo trae a sueldo colombiano, a la manera como tenemos la economía aquí en Colombia, serían más o menos 13 millones de pesos. Un perfume de 13 millones de pesos. Después se le acercó a Jesús. Fue lo primero que dice acá. En segundo lugar, usted encuentra en el versículo 38 que estaba llorando a los pies de Jesús. Estaba llorando. O sea, no llegó como muchos otros, ella llegó llorando. Sabía que llevaba una vida turbulenta y llegó llorando a donde el Señor. Y en tercer lugar, usted encuentra que dice que besaba los pies de Jesús, allí en el versículo 38, y los ungía con perfume.
Usted lo ve ahí conmigo. Entonces, cuando usted mira todos estos eventos que ocurrieron allí en la casa, se va a dar cuenta que esta mujer no iba a pedir un beneficio a Jesús, como muchas veces uno se acerca como a pedir favores. No, ella no iba a pedir un favor especial, como uno muchas veces se acerca, le pide a Dios que le conceda solvencia económica, que le conceda respuesta en la parte financiera, que le ayude a solucionar problemas del hogar, etcétera, etcétera. No, ella no iba por nada de esto. No tenía ese interés. Tampoco usted encuentra aquí en la Biblia que diga que ella iba con el ánimo como de evaluar a Jesús, al Señor Jesús. Tampoco aparece esto en la Biblia. No lo dice. Ella iba consciente de su condición. Eso realmente es supremamente importante. ¿Qué tan conscientes estamos de nuestra condición ante Dios? Y ella iba muy, muy consciente. Iba arrepentida. Que esto vale la pena resaltarlo. Esta mujer se estaba acercando a Jesús por necesidad espiritual. No se estaba acercando buscando un beneficio económico. Se estaba acercando simplemente porque necesitaba ayuda espiritual. Por eso lloraba, por eso la Biblia dice que se acercó de esta manera. Y esta es una de las maneras de acercarse al Señor que uno encuentra aquí en la Biblia. Sabía que lo necesitaba. En segundo lugar, usted encuentra al fariseo, y le voy a pedir que miren por favor el versículo 39. Fíjense cómo se acercó el fariseo. En el versículo 39 dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Ese dijo para sí quiere decir que lo pensó. ¿Qué fue lo que pensó? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Voy a añadir algo de lo de la mujer. Cuando ella se acercó sabiendo su condición y se acercó buscando perdón de pecados, era porque reconocía que se estaba acercando a Dios. Lo vio como Dios. Pero mira aquí el caso del fariseo. El fariseo dijo: si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca, que es una mujer pecadora. ¿Cómo veía el fariseo a Jesús? Como un profeta. Lo veía como un profeta, o sea, no lo vio como Dios. Hoy ocurre algo parecido en la sociedad. Muchas personas ven a Jesucristo como un buen consejero, lo ven como una persona muy sabia, lo ven como una persona que tiene unas enseñanzas espectaculares y que vale la pena leer la Biblia, porque en la Biblia encuentra una solución para muchas cosas y le enseña a uno normas de comportamiento y le ayuda a uno a vivir mejor, hasta administrar mejor. Lo ve así, pero hasta ahí. Pero no lo ve como Dios. La mujer se acercó a él con necesidad y lo vio como Dios. El fariseo se acercó por curiosidad y lo vio como un profeta. Según la ley, ellos podían escuchar a los profetas y después de escucharlos juzgar si lo que ellos decían era verdad o no era verdad. Por eso es que él emite este juicio. El juicio que él dice es: si fuera profeta, seguramente conocería qué y qué clase de mujer, quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es una mujer pecadora, porque lo vio como profeta. Y hoy día tenemos exactamente el mismo caso. Algunos se están acercando a Jesucristo porque reconocen que tienen necesidad espiritual. Otros se acercan a Jesucristo simplemente por curiosidad, porque es llamativo y le llama a uno la atención. Para muchos se convierte en una moda, entonces uno se acerca como por curiosidad a ver qué aprendo, qué me llama la atención. Cosas así por el estilo, pero no lo ven como Dios. Y aquí es donde está la enorme diferencia. Yo voy a pedir que usted por favor observe lo que pasó de aquí en adelante. Después de este encuentro y la forma como cada uno lo miraron, usted se va a dar cuenta que entonces el Señor entra en escena y, conociendo lo que estaba pensando, Simón les dio una ilustración con una parábola y les dio una enseñanza. Yo voy a pedir que usted la lea conmigo nuevamente, para que le preste atención a la enseñanza que le dio. Y yo pienso que esto nos sirve absolutamente a todos.
Por favor, vuelva a mirar el 40, versículo 40. Yo pienso que esto nos va a servir a todos, nos sirve a todos, la manera como estamos mirando a Jesús y la actitud que tenemos cuando nos acercamos a Jesús. En el 40 dice: entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Y mira esto. Un acreedor tenía dos deudores, dos. En uno le debía 500 denarios y el otro 50. Por favor, vamos a detenernos aquí a hablar un poquitico de cantidades. Ya les expliqué que un denario es el sueldo de un día de trabajo. Así que lo de un mes serían 30 denarios. Pero la deuda que este hombre tenía eran 500 denarios. 500 denarios es el equivalente casi a 17 meses de trabajo. Si usted lo trae a dinero colombiano sería como 21 millones y medio, más o menos. Este era el dinero que le debía al jefe, 21 millones y medio. El otro, usted encontró que en la Biblia dice que le debía 50 denarios. Vuelvo a recordar que el denario es el valor de un día de trabajo. Entonces le debía 50 días de trabajo. Estos son casi 2 meses. Y más o menos esto equivale como a cerca de 2.200.000. Uno le debía casi 22 millones y el otro le debía, como por redondear las cifras, más o menos 2.200.000. Cualquiera de nosotros diría que son cifras pagables. No era tampoco una exageración. Y es posible que así sea. Que para muchos de nosotros, gracias a Dios, no sea complicado pagar una deuda como esta. Pero cuando usted no tiene dinero, cualquier cifra lo entra o lo mete a usted en conflicto, lo coloca en conflicto. Fíjese esto, solamente tenían esta deuda. Y en el versículo siguiente, que es el 42, después de que habla de las cantidades de la deuda, en el 42 dice: y no teniendo ellos con qué pagar. Por favor, yo quiero que por favor piensen esto. No solamente la Biblia dice que tenían una deuda, en un caso un poquito grande, la otra no tanto. Pero la Biblia añade un poquitico más como para darnos una idea de la condición en la que se encontraban. Es que estaban insolventes. No tenían cómo pagar. Vuelvo a repetirlo. Cuando usted no tiene cómo pagar, así sea 1,000 pesos, lo coloca en crisis. Cuando usted no tiene que pagar, coloquémoslo ahora, utilicemos el caso de ellos, 2.200.000, que es la cifra más pequeña, se le hace algo insalvable, impagable, 2.200.000 y le parece una montaña, algo gigantesco. Era así, no tenían cómo pagar. ¿Cómo pagaban según la sociedad judía? En aquella época había 3 maneras de pagar. La primera era con dinero. Bueno, ellos no tenían cómo pagar, está claro en la Biblia, el Señor dijo que no tenían cómo pagar. En segundo lugar, si no tenían dinero, entonces conviene. Si tenían tierra, si tenían casa, lo que fuera, por eso pagaban. De hecho, en la Biblia hay casos de esto, como el de 2 Reyes, capítulo 4, la viuda, que el esposo muere, tenía 2 hijos y fueron a cobrarle lo que el esposo había dejado de deuda. Y como no tenía cómo pagar, entonces iban a llevar a los 2 hijos como esclavos. Y la tercera forma de pagar, si usted no tiene dinero, si no tiene bienes, era entregándose como esclavo hasta pagar la totalidad de la deuda. Y esto realmente colocaba a una familia en una condición complicadísima y de crisis. Y aquí encontramos a 2 personas que no tenían cómo pagar. No sé si usted se haya encontrado en condiciones así, que tiene una deuda y no tiene cómo pagar. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de lo que esto significa. Eso entra a una persona o una familia en un estado de crisis. Para algunos es posible que no sea tan complicado, pero para el que no tiene sí lo es. Y le desbarajusta el presupuesto y lo coloca en una situación bien difícil. Hasta aquí vamos bien. Pero fíjense lo que ocurrió después, en el versículo 43. En el versículo 42. Y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Cuando usted encuentra aquí en la Biblia que se colocan 2 ejemplos, uno debiendo una cantidad grande y uno debiendo una cantidad pequeña, lo está relacionando con la vida de las personas.
Y dice el Señor que perdonó a ambos, nos enseña que el Señor perdona a todas las personas independientes de la cantidad de deuda que tengan. En nuestro caso sería deuda por el mal comportamiento, por el pecado, como lo querramos llamar, pero en la Biblia dice que el Señor perdona a personas con diferente cantidad de deuda. Es posible que sea de los que debe poco, yo puedo ser de los que debo más. Pero lo interesante es que cuando yo no tengo cómo pagar, hay deudas que no se pueden pagar, porque así es, hay deudas que no se pueden pagar. El Señor es misericordioso. Por ejemplo, la deuda por el pecado no se puede pagar. Esto es impagable. Así sea un pecado pequeño. Cuesta tanto, pero tanto que todo el oro del mundo no lo puede pagar. Un pecado, una ofensa a Dios. La manera de medir Dios las cosas es muy diferente a la nuestra. Y aquí usted encuentra dos tipos de personas con dos deudas diferentes que aparecen aquí como enseñanza del Señor Jesús. Y la pregunta del Señor es, ¿de cuál de estos le amará más? El fariseo responde y dice, yo pienso que al que le perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Bueno, yo quisiera que por favor usted medite un poco en esto. Es posible que estemos en esta misma situación. Muchos piensan que son como el que debe 50. Hoy bien, no como el que debe 500. Y muchos nos miramos como que debemos poco a Dios. Bueno, entonces como yo le debo poco a Dios, porque empezamos a analizar el estilo de vida que hemos llevado, y decimos yo me he comportado de manera correcta, yo no robo a nadie, no le hago daño a nadie, o sea, soy correcto en todo lo que hago. Es más, pago al Estado lo que es del Estado, no tumbo energía, no hago trampa, a mis empleados les pago lo que es, o a mi jefe le cumplo con el horario que es. Soy correcto, realmente yo a Dios no le debo mucho, o sea, no es tanta la deuda. Hay otros que se comportan bastante mal, eso sí que le deben bastante a Dios. Y uno muchas veces se ve de esa manera. Yo quisiera recordarle unos pasajes de la Biblia en los que habla algo diferente, lo pone a uno a pensar de manera diferente. Esto no es asunto de la cantidad o la gravedad del pecado. Deuda es deuda. Y aquí el punto no es la gravedad del pecado como a veces uno lo mira. ¿Sirve entonces comportarse bien? ¡Claro que sirve! De hecho es lo correcto, uno debe vivir de esa manera. Pero eso quiere decir que entonces yo no tengo que arrepentirme porque he vivido correctamente durante gran parte de mi vida. No significa eso. Porque igual cometemos pecado. Exactamente igual cometemos pecado. Quizá menos, pero cometemos pecado. ¿Cómo mira Dios entonces esta deuda del pecado? Yo le voy a invitar a que mire 3 pasajes de la Biblia, de esos corticos, que nos ilustran un poco de nuestra condición hacia Dios y cómo debemos presentarnos ante Él. Son pasajes muy conocidos. El primero ustedes lo van a encontrar en Romanos, capítulo 3, versículo 23. Son pasajes que regularmente cuando estudiamos la Biblia y estamos en cursos de capacitación solicitamos que todos se lo aprendan de memoria. Romanos capítulo 3, versículo 23. Miren allí en su Biblia. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por favor, piense por un momento en este versículo. Aquí no dice el 99% pecado. No, la Biblia está incluyendo al 100% de la humanidad. Es más, hay otro pasaje en el que dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno ni aun uno. O sea, yo no califico. Usted tampoco califica como una persona que sea totalmente justa ante Dios. No, no lo somos. Entonces aquí la Biblia dice por cuanto todos pecaron. Pecar no es solamente hacer cosas incorrectas desde el punto de vista mío, porque estamos lógicamente bajo las normas de Dios. El pecado es simplemente desobedecer lo que Dios dice. Así que, por ejemplo, si en la Biblia dice ore por otra persona y usted no ore, pecó. Sencillo. Es muy fácil, muy fácil. No le guarde rencor a nadie, no deje que termine el día sin ponerse en paz con otra persona. Yo no lo hago, ¿por qué? Es sencillo.
Entonces, el pecar es demasiado fácil, muy fácil. Entonces, aquí la Biblia dice: todos pecaron. Y no solamente dice eso, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, es tan grave el pecado, tan grave, que un pecado a una persona lo condena. Un pecado condena. Uno. La persona se encuentra destituida, fuera de la gloria de Dios. Voy a invitarle a que vaya a Romanos 6, capítulo 23, que todo depende del concepto que nosotros tengamos y del concepto bíblico. Romanos 6, 23. En Romanos 6, 23 dice así, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdan? En el anterior dice: todos han pecado. Y aquí ya añaden un poco más. Aquí dice: y no solamente todos hemos pecado. No, es que la paga del pecado es muerte. Y cuando aquí habla de muerte, está hablando de muerte espiritual. Digámoslo de otra manera: condenación. La paga del pecado es condenación. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso quiere decir que una persona en condiciones normales está en un problema. Realmente se encuentra en problemas. Si llegase a fallecer una persona que no ha aceptado a Jesús, y la Biblia dice que no ha aceptado a Jesús, lo que la Biblia dice es que no se salva. O sea, no existe la más mínima oportunidad de salvarse. Porque el Señor no va a juzgar a una persona por el punto de vista de él, o el comportamiento que él tenga y la manera como la persona mira las cosas, no. Simplemente Dios va a juzgar, el soberano, el dueño de todo, el que es, ha sido y será, va a juzgar las cosas desde su punto de vista. Y entonces aquí la Biblia dice que no solamente todos hemos pecado, sino que aparte de eso, la paga del pecado es muerte. Muerte. Y le quiero pedir que busque otro versículo que es la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Por favor, mírelo allí. A veces se le viene a uno pensamientos como estos. Primera de Juan 1, 8. Observe esto. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Voy a volvérselo a leer. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que por donde usted lo mire, el problema del hombre se llama pecado. Por donde usted lo mire, el problema de la humanidad para con Dios se llama pecado. Y el pecado condena. Volviendo al pasaje de Lucas capítulo 7, ya no nos vamos a salir de Lucas capítulo 7, que es el pasaje de estudio del día de hoy. El Señor habló de dos personas que le debían, desde el concepto de ellos puede ser así, uno le debía mucho, otro le debía poco, pero los perdonó a ambos. Ninguno tenía cómo pagar la deuda. Así es. Le quiero decir algo: usted no tiene cómo pagar la deuda por el pecado, no tiene. Ni yo, por eso es necesario Jesucristo. Absolutamente. Pero usted decide cómo se acerca a Él, por curiosidad o por necesidad. Pero si hoy llegase a ser nuestro último día, la decisión que tomemos frente a Jesucristo determinaría nuestro futuro eterno. Es sencillo. No lo determinaría nuestro buen comportamiento. Nuestro buen comportamiento después de recibir a Jesús sirve, lógicamente, para tener posiciones y privilegios de parte de Dios, o que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. Cosas así por el estilo, que eso es supremamente importante. Pero para la salvación no sirve absolutamente nada. Entonces la forma como uno mire a Jesús es determinante.
dominante. Muchos lo miran como un buen consejero, un buen líder, un buen profeta, alguien con una sabiduría impresionante. Muchísima enseñanza, pero que realmente yo no estoy tan en deuda, yo no estoy tan mal, entonces no necesito mirarlo como Dios. Otros lo ven como la mujer. Estoy necesitado, soy consciente de que estoy mal, o sea que el pecado es dañino y que necesito a Dios. Y lo ven como Dios. Saben que Él puede ser la única solución para mis problemas y nada más. Muy bien. Si usted se fija del versículo, estamos en Lucas capítulo 7, desde el 36 al 44, viene la enseñanza interesante. Yo quisiera que usted por favor lo mire. Aquí voy a detenerme en algunas cositas de los versículos. Entonces Jesús le está dando una enseñanza al fariseo, porque el fariseo lo veía así, él se creía muy correcto. Y en el 44 el Señor le coloca el ejemplo de la mujer. ¿Viste la mujer? Y empieza a decirle a él, le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. No más. En el 45 le dice: no me diste beso. Esta no haces a besar mis pies. Y en el 46 le dice: y no ungiste mi cabeza con aceite. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que estamos hablando de cultura judía. Para un judío, atender supremamente bien a un visitante es cultura. Es cultural. Cultural. De hecho, ellos tienen en sus casas una vasija con agua y al que llega, ellos andaban descalzos, lo tenían en aquella ocasión, le lavaban los pies. Es un desierto, Israel, desértico. Le lavaban los pies y lo atendían. Resulta que este fariseo invita a Jesús y no hizo nada de eso. Esto demuestra que él realmente no lo miraba como lo que era. Miraba a Jesús como un buen profeta, seguramente nada más, pero no le dio la importancia que era. No se la dio. Simplemente lo miró como alguien normal. Bueno, yo pienso que así puede ocurrirnos hoy día. A ver, quiero decirles esto. Recuerda que hace 8 días estuvimos hablando del caso de Zaqueo. Y en el caso de Zaqueo, leímos en la TLA, cuando el Señor le dice: es necesario que pose yo en tu casa. En la TLA dice: hoy quiero hospedarme en tu casa. Seguramente muchos de nosotros hasta hemos prestado nuestra casa y la facilitamos para que se hable de Jesús. Pero tener a Jesús como huésped no es suficiente si no tengo buena actitud. La actitud ante el Señor es fundamental, importantísimo, importantísimo. Hay un ejemplo en la Biblia clarito. Recuerda cuando Marta y María estaban las dos con Jesús y Marta se ocupó de los quehaceres y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar. Entonces Marta va y le dice al Señor: Señor, dile a ella que me ayude. Ella estaba ocupada en muchas actividades, o sea, no tenía la mejor actitud. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas cuando solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. María estaba a los pies. ¿Cómo sería eso hoy día? ¿Cómo sería hoy día? Esto de tener una buena actitud ante el Señor. Supongan que usted en su casa se reúnen y oran y leen la Biblia. Y tienen amigos o familiares que invitan y hacen un grupo en su casa y está allá hablando de Jesús. Pero ¿cómo sería una persona que tiene buena actitud y cómo sería una persona que no tiene buena actitud? Que simplemente facilita el espacio y no más. Suponiendo que nosotros estuviésemos hablando de hacer grupos en nuestras casas, como la Biblia lo menciona. La persona que no tendría buena actitud como el fariseo, yo pienso que sería una persona primero que no prestaría atención completamente. El prestar atención es fundamental. Entonces se elevaría en otras cosas, seguramente haciendo X o Y cosas y no prestaría atención. Segundo, yo pienso que ni siquiera dispondría del tiempo. Llegaría tarde o se pararía, se iría constantemente, o sea, no prestaría atención. En tercer lugar, de pronto ni siquiera Biblia tendría en ese espacio y no sacaría ese espacio como un espacio especial. Es que es un huésped importante. El que he alojado en mi casa es supremamente importante. Entonces no solamente se necesita disposición para aceptarlo en mi casa, invitarlo a mi casa, sino solamente tener buena actitud.
Y uno encuentra aquí con el fariseo, que el fariseo, aunque lo invitó a cenar a Jesús, no lo recibió como debía. La actitud no era la correcta. Entonces el Señor le coloca ese ejemplo, porque yo pienso que el fariseo sentía que él era como el que debía 50 denarios. Yo me he comportado también que yo realmente no necesito mucho a Dios. Pero ya hemos visto que un solo pecado condena. Un solo pecado a una persona lo condena. Nada más. Es necesario la actitud. El resultado cuando se tiene buena actitud y cuando no. Usted va a la Biblia y encuentra que en el versículo 48 de este mismo pasaje encuentra usted el resultado. El Señor, estando allá en la casa, le dijo a ella, y a ella le digo, tus pecados te son perdonados. Ella no tenía cómo pagarlos. Pero el Señor le dice aquí, tus pecados te son perdonados. ¿Eso cómo se llama cuando alguien no tiene cómo dar algo y se lo regala? Se llama misericordia. Bueno, no, misericordia no lo tuve en cuenta. Gracia y misericordia. Ahí hubo gracia y misericordia de Dios en ese evento. Me parece a mí que eso es lo que debe ocurrir siempre. Y en el 50 el Señor, aparte de eso, le digo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Así que en la casa de Simón, porque no se menciona lo que le dijo el Señor a Simón más, sino solamente esto, en aquella casa no solamente se predicó el Evangelio, en aquella casa se pudo extender la misericordia y la gracia de Dios. Y hubo salvación. Salvación. La forma como yo me acerco al Señor Jesús es fundamental. La actitud que tengo frente a Él es fundamental. No somos tan buenos como pensamos. No lo somos. Posiblemente desde nuestro punto de vista sí, pero desde el punto de vista de Dios, no. Y realmente vamos a ser juzgados desde el punto de vista de Dios. No se va a Dios a acomodar a lo que yo pienso, sino que precisamente ahí me va a tocar sujetarme a la manera como Dios dice, y Dios precisamente me dice cómo debo comportar, y sus mandatos no son gravosos, y tampoco me quiere subyugar ni humillar ni acabar, al contrario, me quiere enseñar cómo vivir bien. La actitud es fundamental. En aquella casa, por la actitud, vimos en una casa un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. La pregunta para terminar es, ¿con qué actitud me estoy acercando yo al Señor? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿O cómo me acerco? Por curiosidad. La mayoría por curiosidad lo hicimos al inicio, por necesidad. Es bien importante que yo lo defina y también que tome una posición clara frente a Jesucristo el Señor. Bien importante. Es el Salvador, el dueño del mundo. Usted y yo no tenemos cómo pagar la deuda del pecado, pero Él ha sido tan misericordioso que cuando yo lo acepto me lo perdono. Independiente de lo que sea, es bueno, es fiel, es misericordioso. Yo quiero invitar a que usted le dé gracias a Dios conmigo, porque tenemos un Dios que conoce nuestra condición hasta mejor de lo que yo me la conozco, y me está ofreciendo perdón de pecados. Si lo necesitamos. Yo quiero invitar a que usted cierre sus ojos donde está. Usted necesita el perdón de pecados, como todos. No somos tan buenos. Recordemos lo que leímos: si alguno piensa que no tiene pecado, está engañado. Se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. También recordemos que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y también la Biblia dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, así que no hay excusa.
Usted lo necesita. Yo quiero pedirle que en esta tarde usted se acerque al Señor como la mujer. Con necesidad. Porque así es. Si hoy fuera nuestro día final y no hemos recibido a Jesucristo, no hay la más mínima posibilidad de salvarnos. Porque la salvación no es por obras. Es un regalo de Dios. Pero para el que lo recibe. Así que le voy a invitar donde usted está, que usted se acerque ahí en oración. No tiene que verlo los demás, simplemente incline su rostro donde se encuentra. Y le voy a pedir que le diga al Señor que usted lo necesita. Eso es lo que le pido que haga en esta tarde. Y le diga al Señor, Señor, yo reconozco que ni siquiera tengo control de mi propia vida, no puedo determinar cuánto tiempo voy a vivir, y muchas otras cosas. Pero sí puedo determinar cómo hacerlo. Así que en esta tarde, Señor, hoy reconozco que tú eres Dios, Señor Jesucristo, y te pido, Señor, que perdones mis pecados. Hoy te pido que entres a mi vida. Pídaselo en este día si no lo ha hecho. Y que seas mi Señor y mi Salvador. Y gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Le voy a pedir que en esta tarde usted me dé gracias a Dios por su misericordia, por su gracia. Es enorme. Gracias por su modelo, por su ayuda, por su dirección. Gracias porque tiene cuidado de mí, está interesado en mí y en mi familia. Está el Señor interesado en nosotros. Por eso en esta tarde bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Y te pedimos ayuda. Necesitamos tu ayuda. Gracias, Señor, por ayudarnos. Y hoy te pedimos, Señor, que nos guardes. Y también yo quisiera pedirle que usted tome la decisión de hacer de su casa casa donde el Señor sea el huésped principal. Y donde no solamente usted, sino otros encuentren la misericordia y la salvación del Señor. Y encuentren el perdón de pecados como el Señor lo ha ofrecido y está en la Biblia claramente. Ahora te pedimos que nos guardes, que nos dirijas, que nos bendigas.